¿Qué tal, jóvenes del Colegio Ágora Integral? Espero que estén todos bien ahí estudiando en este tiempo de crisis. Y bien, en esta oportunidad vamos a dictarles el curso de razonamiento matemático que está dirigido a los alumnos de quinto año de secundaria. Como bien saben, ustedes ya me conocen, mi nombre es el profesor John Américo Melo Chuquivilca, que soy responsable de este curso. Bien, como segundo tema está ya programado el desarrollo de inducción y deducción matemáticas. Para empezar, vamos a desarrollar qué vendría a ser una inducción matemática. Hay muchas definiciones por parte de muchos autores, pero el cual no se van a salir de esa línea de mencionar o de definir a inducción matemática como un tipo de razonamiento que va de casos particulares para llegar a un caso general. Tal es el caso, por ejemplo, esta definición que lo hemos tomado del Compendio San Marcos 2020, donde menciona que la inducción, nos dice, es un proceso de análisis de casos particulares, casos pequeños, para descubrir algunas propiedades que se cumplen en todos ellos y que se puedan generalizar. Muy bien, entonces en este gráfico podemos observar que hay caso 1, hay un caso 2, un caso 3 y así un caso n, y a partir de esos casos nosotros vamos a llegar a un caso general. Entonces, para entenderlo mejor, nos dice, para aplicar la inducción se plantean casos particulares de un problema. Por ejemplo, mire, este es un problema y que seguramente nos están pidiendo hallar la suma de todos los números que se ubican en dicho cuadro. Imagínate, es extenso. Hacer esta suma nos demoraría un montón de tiempo. Entonces, ¿habrá un método fácil de desarrollo de ese problema? A ver, veamos eso. Pero veamos otro. Aquí también tenemos otro problema que viene en los exámenes de admisión y prácticamente que todas las universidades siempre van a tener en cuenta este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice ahí 200 cifras encima elevado al cuadrado. O sea, eso colocar en la calculadora jamás, no te va a salir. Y si te sale, pues te saldrá un número gigantesco. Y de hecho que te está pidiendo la suma de cifras. Entonces estos dos son un problema. Para nosotros esto es un problema, ¿no? Entonces, ante esta situación hay un método, como ya se les estaba diciendo, el método de inducción, ¿no? Y por ejemplo, para el primer problema, para el primer caso, podemos ver y podemos empezar a desarrollar de casos particulares. Uno de los casos, por ejemplo, vendría a ser tomar este cuadro pequeño de 2 por 2, que vendría a ser los números 1, 2, 2 y 3, que sumados me dan 8. Aquí tenemos otro cuadro, otro caso particular, un caso 2, por no llamarlo así, un cuadro de 3 por 3, cuya suma es 27. Y seguiría avanzando, acá hay otro caso de un cuadro de 4 por 4, y bueno, pues cuya suma es 64, ¿no? De todos los números que se aplican en ese cuadro. Por lo tanto, en el primer cuadro, o sea, aquí miras, aquí tenemos que vale 8, aquí tenemos que vale 27, aquí tenemos que vale 64. ¿Qué tipo de números serán esos? Son cúbicos, muy bien. Son números cúbicos. Correcto. Entonces, yo a partir de estos casos particulares, ¿ya podré desarrollar este problema? Por supuesto. Pero ya en los ejemplos estaríamos desarrollándolos con mayor explicación y con mayor detenimiento. Bien, ahora, en el problema 2. En este problema 2 también nos dice ya la suma de cifras. Entonces, ¿cómo empezaría? Por ejemplo, empezaría a trabajar 33 al cuadrado, ¿no? En caso 2, agarro 2, 3, en este caso 33 al cuadrado, que vendría 1089.
y la suma de cifras vendría a ser 18. Tenemos aquí 333 al cuadrado. ¿Cuánto será 333 al cuadrado? Vendría a ser 110.889 y la suma de cifras vendría a ser 27. Y así, ¿no? O sea, podríamos tener 3.333 elevado al cuadrado y nos saldría un número 11.108.889 y que la suma de cifras vendría a ser 36. Y bien, y a partir de eso ya tendríamos que generalizar, ¿verdad? Entonces estos dos, vamos a llamarlos, son casos particulares porque la estructura del problema principal se mantiene. Bien, para entenderlo mejor vamos a desarrollarlo un ejemplo. Vamos, ejemplo 1. ¿Ya? ¿Cuántos palitos hay en total en la siguiente figura? En esta figura, wow, demasiado grande, ¿no? Claro, para nuestra vista tiene que ser pequeña, pero nos dice esto a una base 40. Entonces voy a utilizar el método de inducción. Veamos aquí. Caso 1. Tomaría la primera parte, ¿verdad? La primera parte. Entonces la pregunta ahí, ¿cuántos palitos hay? A ver, contamos cuántos palitos hay y tú por simple vista vas a decir que hay 5 palitos. Efectivamente hay 5 palitos. Caso 2. Vamos a tomar hasta, por no llamarlo, hasta el segundo piso, ¿no? Hasta acá nada más, hasta acá nada más. ¿Cómo sería el gráfico? Sería de esta forma. Entonces, ¿cuántos palitos hay? Y vamos contando, a ver ustedes cuenten. Y vamos a ver la cantidad de palitos, que es 14. Y en el caso 3, vamos a agarrar hasta un tercer piso, un base de 4, por no llamarlo así. Y vamos a tener, por ejemplo, el número de palitos aquí, 27. 5, 14 y 27, profe. Entonces yo esto le tengo que separar, poner como productos. Tengo que, ¿cómo lo podríamos llamar? Lo tendría que separar, lo tendría que poner en factores, algo, sumar con algo, restar con algo. Entonces, yo diría, ¿no? Pero el primero vendría a ser 2, de base 2, termina en 2 y sería 2 por 3 menos 1. Y bueno, pues no, para llegar a 3 estoy sumando más 1. En el siguiente es 3 por 5 menos 1. 3 por 5, 15 menos 1, 14. Pero llegar de 3 a 5 tengo que sumar ¿cuánto? Más 2. En el siguiente, en el caso 3 vendría a ser 4 por 7. 4 por 7. Y bueno, pues tendría que, para llegar de 4 a 7, tenía que sumarle más 3. O sea, un número antes, ¿no? Por lo tanto, el total de palitos de la figura será, bien, veo ahí 40. Entonces el primer número va a ir 40. ¿Pero por quién? Habíamos dicho que tengo que sumarle un número que antecede a ese número que yo estoy colocando como el primer valor, en este caso 40. Entonces, si yo le sumo, le tendría que sumar más 39, ¿verdad? Entonces esto me da un valor de 79. 40 por 79, pero no me olvido restarle menos 1. Por lo tanto, el valor será de 3.159 palitos. Imagínate, ¿no? Esto hacerlo así contando sería un poco difícil. Pero bueno, ahora que estamos en cuarentena, pues bien, ¿no? Ahí se dedicarían a estar colocando palito por palito y ya, pues no, prácticamente estarían desarrollándolo y llegando sobre todo a la respuesta. Bien, un ejemplo 2. Observemos, ahora un poquito más rápido, ¿ya? Calcula la suma de los números en la figura 10, me dice. Yo al calcular la suma de los números de la figura 10, ahí vemos figura 1, figura 2, figura 3, es decir, todos los números impares, ¿verdad? Pero no me da la figura 10, yo tengo que buscar la figura 10. Entonces vamos a ver la resolución. La figura 1. ¿Cuánto suma? Pues 1, ¿sí? ¿Qué hice? Bueno, 1 por 1, ¿no? 1 más 0, pero ¿qué tiene que ver el 0? Entonces pone 1 por 1. En el siguiente sería 1, 3, 3, 5. ¿Cuánto suman? Suman 12. Y como vieron la flecha, estoy agarrando el número que está en la parte superior extrema derecha, ¿no? Entonces 3. ¿Por cuánto llevo a 2? Multiplícalo por 4. Y finalmente tenemos ese cuadro, ¿no? Perdón, la figura 3.
¿Cuánto suman esos valores? 1, 3, 5, 3, 5, 7, 5, 7, 9. Me da una suma de 45. Pero como estoy tomando el número superior derecho, tengo que multiplicar por algo este número, entonces tenía que multiplicarlo por 9, que viene a ser 45. Bien, y vemos, ¿no? Entonces, yo multiplico por 1, pero ese 1 es un número cuadrado, es 1 al cuadrado, el 4 es 2 al cuadrado, y es de la figura 2. El 9 es un 3 al cuadrado, y es de la figura 3. Ahora, la pregunta es si ahora el número que está en la parte superior derecha de la figura 10, ¿qué número será? Ahí está el detalle, ¿no? Entonces voy a seguir desarrollando el problema. Entonces lo que obtendría es esto. Tengo aquí 1. Entonces 1 es igual a 1, por supuesto. El número es único. Figura 1, figura 2. El número que está en la parte superior derecha de ese cuadro es el 3. El 3 es 3. Y de la figura 3 es el 5. Muy bien, excelente. Ya lo vieron ya. ¿Y qué será 1, 3, 5? Son números impares. Son números impares. ¿Y de dónde proviene? Mira, veamos acá. El 1 viene de 1 por 2 menos 1. El 3 viene de 2 por 2 menos 1. El 5 vendría de 3 por 2 menos 1. Bien. Empieza con 1, figura 1 empieza con 1. Figura 2 empieza con 2. Figura 3 empieza con 3. Bien, ahora entonces de la figura 10, imagínate, es un cuadro gigantesco. Terminará en un valor m, vamos a colocarlo, vamos a hallar ese valor de m. Entonces, al hallar el valor de m, ¿cuánto vale m? M es igual a m, ¿no? Tendría que hallar m. Entonces, eso va a ser un número siguiendo una secuencia, porque de eso se trata el método de inducción. Voy a colocar el 10, ¿no? Entonces sería 10 por 2, porque siempre no se pierde el 2, y siempre tengo que restarle menos 1. Entonces 10 por 2, 20 menos 1, 19. De aquí el valor de m es 19. Por lo tanto, por inducción, si yo, miren la flecha, si yo tengo que es 1 por 1, 3 por 2 al cuadrado, porque es figura 2, aquí es 5 por 3 al cuadrado, porque es figura 3, por lo tanto yo tengo 19, ¿no? Entonces, este 19 le tendría que multiplicar por ¿cuánto? Por 10 al cuadrado, que vendría a ser 100. Y por lo tanto el resultado me estaría dando que la suma vendría a ser 1900. 1900. Ese sería el resultado de la suma de todos los números de la figura 10. Bien. Ahora, dentro de esto también podemos ver, dentro de inducción podemos ver que hay un subtema que es inductivo verbal. Entonces, esto ya como su propio nombre dice verbal, es con respecto a letras. Por ejemplo, aquí los problemas en este tema consisten de cuántas maneras diferentes se puede leer una determinada palabra. Y entonces, ¿pero qué utilizamos? ¿Hay fórmulas? Sí, por supuesto. Pero esas fórmulas vienen a partir de haber sido utilizados, o sea, de haber sido desarrollados mediante una estrategia de solución, que es utilizando el triángulo de Pascal. Es una herramienta que nos va a ayudar para desarrollar este subtema que es inductivo verbal. En este caso, mira, ahí vemos el triángulo de Pascal, ¿no? Seguramente los que están en quinto año de secundaria se recuerdan de qué se trata. Veamos el ejemplo entonces para este problema. ¿De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra Roma uniendo letras consecutivas? Me dice. Bien, ahí vemos Roma. ¿Ve? Roma. ¿De cuántas formas diferentes? Un problema sencillo, un problema básico, no tiene mucha complicación. Seguramente ya cuando nos encontremos en clase yo voy a estar explicando un montón de problemas y bueno, pues y estrategias de solución para hacerlos demasiado rápido. Bien, pero en esta clase virtual quiero explicarles cómo vamos desarrollando esto. Entonces dicen R. ¿De cuántas veces se lee R? ¿No? Ay, bueno, ¿cómo hace el carro, no? Entonces, 1. Ro. ¿Cuántas veces? Veo por acá 1, veo por acá 2. Entonces, pero siguiendo el triángulo de Pascal vendría a ser 1 para aquí, 1 para aquí. Rom. Entonces por aquí no vendría 1, sigue viniendo 1 por aquí. Aquí vendría 2 porque aquí viene 1 más 1, 2. Y por aquí viene el 1. Roma. Entonces mírenme.
Entonces, si yo sigo el triángulo de Pascal sería 1, acá es 1, 1 más 2 vendría a ser 3, 2 más 1 es 3, y 1. Bien, entonces lo que estábamos diciendo lo vamos a resumir. R, nada más, se lee una vez, RO, dos veces, ROM, sumo 1 más 2 más 1, que es 4 veces, y ROMA sería 1 más 3 más 3 más 1, que vendría a ser el 8. Entonces, ¿cuántas veces voy a leer ROMA? 8 veces. Profe, ¿hay fórmula? Sí, hay una fórmula. Número de maneras diferentes de leer es igual 2 elevado al número de letras, pero menos 1. Pero ese menos 1 está como exponente, o sea, n menos 1, número de letras menos 1, no te olvides. Ya está como exponente. Bien, sigamos desarrollando el tema de deducción matemática. Entonces, como la inducción es una manera de razonar de casos particulares a un caso general, en cambio la deducción es al revés, es de un caso general ir a un caso particular. Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Hay el valor de 992 por 998. Pero quiero hacerlo de una manera rápida. De hecho, si tienes calculadora, eso sale en una, pues no. Pero en un examen de admisión no te permite llevar calculadora. Hay algunas, creo que sí. Pero bueno. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Mire, él piensa y dice, yo puedo utilizar diferencia de cuadrados, por supuesto. Él puede utilizar diferencia de cuadrados, ¿no? Vendría a ser, si yo quiero hallar en este tablero, en esta pizarra, que está este problema, yo podría decir 995 menos 3, todo eso multiplicado por 995 más 3. Ahí utilizaría diferencia de cuadrados, que sería 995 elevado al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Qué viene a decir? 990.016, ¿no? Bien. Entonces, ya vengo de un caso general a un caso particular. Y esa manera de ir de un caso general a un caso particular se llama razonamiento deductivo. Bien, pero ahí vamos a ver ciertas observaciones. Aquí vamos a resumirlo y vamos a ver de una manera rápida. Cifras terminales, ¿no? 0, cifras terminales para números que terminen en 0, 1, 5 y 6 elevados a un exponente n. 0 a la n es 0, 1 elevado a la n es 1, 5 elevado a la n es 5 y 6 elevado a la n es 6. Entonces siempre van a terminar en esos números. Y también tenemos las cifras terminales para números que terminan en 4 y en 9, elevados a un exponente. Entonces eso depende si es par o si es impar, ¿no? Y finalmente tenemos, bueno, en este caso las cifras terminales para números que terminan en 2, 3, 7 y 8. Entonces, estos son, aquí dice, cada grupo de 4 se repite en la misma serie. Esos son los grupos 4, ¿no? Grupos de 4, los grupos de 4. Profe, no te entendía. A ver, no te preocupes, vamos a desarrollarle un problema por aquí. Dice, indique la última cifra del resultado al operar m. Miren este resultado. M es igual a aprendo 6 elevado a la 20 más en 4 elevado a la 21 más el 2 elevado a la 23 más colen 9 elevado a la 28 más ahora 5 elevado a la 2016. Resolución, veamos. Entonces a mí lo que me importa es las cifras terminales. Me importa 6, me importa 4, me importa 2, me importa 9 y me importa 5. Entonces, a manera de recuerdo, vamos recordando. Entonces, recordamos, ¿no? 6 en qué termina. 6 siempre va a terminar en 6. 4, vamos a depender si es par o impar. El 21, ¿qué es el 21? El 21 es un impar. Por lo tanto, va a terminar en 4. El 2, acá vemos, miren, sígueme con el mouse. El 2 es elevado a la 23. Pero como el 2 es, ya hemos dicho, cada grupo es de 4, entonces vamos a decir, ¿no? El 23 es un número múltiplo de 4 más 3, es decir, múltiplo de 4 más 3, que termina por lo tanto en 8. El 9 también depende si es par o impar, en este caso es 28, como es 28 es un número par, por lo tanto termina en 1. El 5 siempre va a terminar en 5, ¿no? Entonces veamos aquí, en resumen, m, 6 a la 20, 4, 21 estamos diciendo que es
impar. El 23 es múltiplo de 4 más 3. 9 elevado a la 28 es un par. Entonces, ¿cómo tendríamos los resultados? 6 a la 20 termina en 6. 4, como es impar, vamos acá, 4 si es impar, termina en 4. El 2, veamos, 2, aquí es un múltiplo de 4 más 3, termina en 8. Número 9 elevado a la 28, que es un par, aquí dice par, termina en 1. Y el 5 va a terminar en 5. Por lo tanto, m va a ser igual a 4. Como m es igual, ¿por qué 4? Porque 6 más 4, 10, 10 más 8, 18, más 1, 19, más 5, 24, pero termina en 4. Entonces, por lo tanto, la última cifra de m es 4. Bien, hay un ejemplo más, un poquito más rápido, vamos a desarrollar. Dice, efectúa, mira, al hacer con mi calculadora, por supuesto, me va a salir, pero ya les mencionaba que en los exámenes de admisión me están prohibidos llevar calculadoras. Entonces, ¿cómo podría desarrollar? Voy a empezar por casos simples. En este caso, podría tomar 1 por 2 por 3 por 4 porque son números consecutivos, ¿no? Ya, claro, no me olvide más 1, que van a ser, el valor es 5. Otro de los casos sería 2 por 3 por 4 por 5 más 1, que vendría a ser 11. El otro 3 por 4 por 5 por 6 más 1 y vendría a ser 19. Entonces, yo tomando el primer valor, la primera cifra del producto y la última cifra del producto, podría decir que el 5 viene dado por 1 por 4 más 1. 2, ahora tomo 2 y 5, que vendría a ser 2 por 5, 10 más 1 y me da 11. Vendría a ser ¿cuánto? Ahí vendría a ser 3. El 19 viene dado por 3 por 6 más 1. ¿Qué vendría a ser el 19? Entonces, digo, 200 por 201 por 202 por 203 más 1. 200 por 203 más 1. Eso es sencillo, ¿no? Fácil de desarrollar. Y eso vendría a ser 4601. Pero me está pidiendo menos 4. Perdón, sale la respuesta 40.601. 40.601 menos 40.194, que me da el valor de 400. Veamos un ejemplo, el último ejemplo. Calcule la suma de los dígitos W, X y Y si se sabe que son distintos y además se conoce el siguiente producto. Ahí está, ese es un producto. Ahí está. Voy a como un criptoaritmética, ¿no? También es un subtema, ¿no? Entonces, el desarrollo vendría a ser de la siguiente forma. Sería BWX, ya tenemos ahí la figura. Pero si tú te das cuenta, mira aquí, mira, sígueme con el mouse. Y por X es Y. Por lo tanto, X tendría que ser 1. X tiene que ser 1, sí o sí. Entonces, yo podría decir, a todas las X le tengo que poner, ¿qué número? A todas las X, no nos olvidemos que están los números. Pero a las X, ¿qué les pondría? 1, 1, 1. Todos los que veo X vendrían a ser 1. ¿Ya? Pero ya, hasta ahí estamos bien. Entonces 1 por Y me da Y, baja Y. Profe, pero acá aparece el 1. Entonces significa que hay dos números que son iguales que me da 1. Dos números que sean iguales y que me dé el producto que me dé 1. Entonces vendría a ser, el único que vendría a ser 9 por 9. Pues por lo tanto, Y vendría a ser 9. 9 por 9 me da 81. Bien, entonces a todos les voy a poner 9, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, ahora, ¿por qué 3? Aparece el 3 porque ¿qué número más 7? ¿Qué número más 7? ¿Qué número más 7 me da 0, no? En este caso me da 10, se vendría a ser 3. Por lo tanto, W es 3. Yo si quiero comprobar, ustedes van a multiplicar, me va a salir dicho resultado. Entonces, ¿cuál es el valor de WX más Y? Vendría a ser 3. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Así que no te olvides que quédate en casa, cuida mucho a tus abuelitos, lávate la mano y sobre todo,
que ya nos estamos encontrando en la próxima clase y que de esta sí salimos.